Muchísimas gracias a todos ustedes por acudir esta tarde a esta conversación sobre los vouchers educativos, al Colegio de Abogados, al Ministro de Educación por acompañarnos esta tarde. Lamento que a veces tengamos que citarlo, Ministro del Congreso, a hablar cosas que no son tan importantes como las cosas importantes y de fondo que hoy día estamos discutiendo aquí. A Diego y a Martín y a Ilat por el estudio que han presentado y que ayuda a poder profundizar en la discusión que vamos a tener el día de hoy sobre este proyecto que voy a pasar a explicar en un momento, y al doctor Del Pozo y al doctor Lescano el Bueno por poder apoyar y aportar en este debate que es muy importante. Yo quiero explicarles un poco en qué consiste el proyecto, en qué consiste el sistema, y básicamente comenzar con un diagnóstico que ya explicó Diego muy bien y que es el fracaso total del sistema educativo. El fracaso es absoluto. Por mucho tiempo se dijo que el Perú no invertía en educación o no gastaba lo suficiente en educación. Hoy día en el Perú el pliego presupuestal más grande del Perú es el presupuesto educativo. 35.000 millones de soles. Se gasta más en educación de lo que se gasta en infraestructura, de lo que se gasta en salud, de lo que se gasta en defensa, de lo que se gasta en cualquier otro pliego presupuestario. El más grande es educación. Y sin embargo, estamos en la cola de la prueba PISA, en la cola de la educación en América Latina. Tenemos profesores como Pedro Castillo, ¿no? Y eventualmente no estamos logrando los objetivos que como país deberíamos lograr. La gran mayoría de ese presupuesto, de esos 35.000 millones, se va en pago a docentes y a beneficios a docentes que no retribuyen ese ejercicio en darle a los alumnos una buena calidad educativa. Y se tira el agua al río en educación que a los chicos no les sirve, y educación que no es competitiva, y que tenemos que comenzar a cambiar. Y la pregunta es, ¿cómo se cambia eso? Han habido muchos intentos en el Perú de cambiar la educación, han habido intentos de hacer una reforma magisterial para que se exijan una serie de evaluaciones y de capacitaciones a las cuales los maestros se han opuesto históricamente, ¿no? Y han querido que los repongan, y aquellos que se les evaluaba y se les jalaba, buscaban en el Congreso o vía Poder Judicial volver a la carrera magisterial, ¿no? Y así han pasado más de una década en el Perú, ¿no? Porque finalmente lo que los va a hacer, y es lo que plantea este proyecto, lo que lo va a hacer mejorar, es lo que hace mejorar a cualquier otro funcionario o persona del sector privado, que se llama la competencia, y ponerlos a prueba bajo las fuerzas del mercado, y a ver si los padres de familia o los alumnos escogen sus servicios como maestros. Porque solamente las fuerzas del mercado del ciudadano y del uso de su libertad podrán determinar si yo considero que esa es o no una buena educación y que merezco realmente lo que estoy pagando, finalmente yo, no el Estado. Porque como bien dijo Martín, lo que se gasta en educación no sale de un cofre, ¿no? O no crece en los árboles. Es dinero que a todos nosotros nos sacan de nuestros impuestos, ¿no? Para poder financiar la educación. Entonces, básicamente esto lo que hace es crea un mecanismo de competencia por el lado de la demanda. Lo que hace es se le entrega un voucher o un cheque al padre de familia, ¿no? Para que él pueda decidir con ese dinero que gastaría el Estado en un año en un alumno, que es aproximadamente $1.000 por alumno por año, si es que el sector privado es capaz de darle en esas mismas condiciones una mejor educación. Y compite el sector privado con el sector público, y se ponen a prueba. Eso va a ser mejor que cualquier ley de reforma magisterial o cualquier evaluación que quiera hacer el Ministerio de Educación. Va a ser la gente la que juzgue y ponga a prueba al sector magisterial en el país. Y esa es la idea de fondo del proyecto. Se le entrega y se empodera al padre de familia. Se le entrega un voucher, básicamente, para que él escoja. Ahora, no se trata, y el proyecto no plantea, que escoja cualquier escuela privada.
evidentemente tiene que existir algún nivel de calidad, porque comprar educación no es como comprar un refrigerador o como comprar una licuadora, ¿no? Finalmente tiene que ver, hay muchísimas externalidades asociadas a la movilidad dentro del mercado educativo. Entonces, evidentemente tiene que garantizarse un estándar mínimo. La ley lo que hace básicamente, el proyecto de ley básicamente lo que hace es establece qué es un voucher, en el primer artículo, y en el segundo crea el registro de colegios elegibles, que básicamente lo que hace es dándole una flexibilidad al Ministerio de Educación, porque evidentemente tiene que existir una flexibilidad en los criterios para que esta capacidad que tenga el Estado de dar un voucher pueda diferenciar el lugar donde se otorga, ¿no? O el nivel socioeconómico de los estudiantes, ahí donde se ofrecen los vouchers, pero que cumpla ciertos criterios, ¿no? Que están enumerados en el artículo 2, que tienen que ver básicamente con, por ejemplo, requisitos mínimos de infraestructura, requisitos mínimos de horas lectivas, de que sean colegios que tengan educación básica y educación regular, que hayan podido acreditar cierto número de años en el mercado educativo para más o menos saber que han tenido cierta experiencia en lo que están haciendo, ¿no? Contar con ciertos espacios de por ejemplo, lugares al aire libre para que los alumnos puedan hacer deporte, arte, música, ¿no? O que tengan además los estándares de tecnología adecuados, internet, cosas básicas que en el siglo XXI cualquier centro educativo de calidad debería tener. Y se habilita también a que el ministerio pueda tener flexibilidad para exigir o reducir los requisitos de acuerdo al lugar ahí donde se va a aplicar el sistema, ¿no? Los beneficiarios son todos los peruanos, porque los peruanos pagamos los impuestos y todos tenemos derecho a la educación. Y así como todos podemos ir a un colegio público, también todos tenemos que tener derecho a recibir un voucher gracias a esa educación. Ahora, evidentemente el sistema funciona en base a criterios que establezca el ministerio, ¿no? ¿Qué lugares son más adecuados para comenzar? ¿Qué lugares son más adecuados para que se pueda implementar? ¿Cuántos vouchers se pueden poner a disposición en un determinado lugar, ¿no? Y sobre todo, una cosa que es importante y que se está colocando en el proyecto para evitar una crítica que se hizo, que es que se va a beneficiar con el voucher el financiamiento de colegios de élite, ¿no? Porque en el fondo una preocupación era que qué pasa si la gente utiliza los vouchers, que sí se puede, está permitido en el proyecto que uno utilice el voucher para pagar parte de la pensión en otro colegio, y si es capaz de completar lo que falte para pagar, puede hacerlo. Pero entonces, ¿qué pasa si los vouchers comienzan a financiar colegios de élite, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa eso? Se ha colocado en el proyecto la capacidad que tendría el ministerio, por ejemplo, de colocar una pensión máxima, ¿no? Para evitar que los vouchers vayan a subsidiar colegios que puedan tener pensiones carísimas y finalmente no estar yendo a la, digamos, al objetivo central del proyecto, que es dar una mejor calidad, sobre todo a los más necesitados, ¿no? Que es finalmente lo que se busca. Y otra cosa interesante del proyecto, es un proyecto muy corto, porque en realidad tiene 8 artículos. Lo que hace es crear un sistema, o sea, lo que le hace al ministerio es le da la posibilidad de aplicar esto. Posibilidad que hoy no existe. Como bien mencionaron hace un momento, si hoy día, por ejemplo, se cae un colegio por el ciclón Yaku, el Estado, hasta que no lo vuelva a construir, no puede garantizar el derecho de educación de los chicos de ese colegio. Con el sistema de vouchers podría enviarlos a un colegio privado mientras reconstruye el colegio público. Pero hoy ese sistema no existe, no se puede, ¿no? Y otra cosa que permite el proyecto, además de crear el sistema, es permitir la posibilidad de convenios de colaboración educativa. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se podría tener la infraestructura, por un lado, pública, pero el servicio privado? Imaginemos empresas que puedan brindar servicios de pool de profesores. Yo tengo una empresa que tiene un pool de profesores, de maestros buenos, de calidad, acreditados, capacitados, maestros que sí han querido capacitarse y que podrían entrar al sistema utilizando infraestructura pública, ¿no? Entrar al sistema de educación, ¿no? ¿Por qué no? Creando competencia frente a los malos maestros del SUTEP y del FENATEC que no se quieren capacitar. ¿Por qué no se puede crear competencia para mejorar la educación de los chicos en el Perú? Entonces, lo que se busca es crear
convenios entre el sector privado y el sector público para garantizar que los alumnos en el Perú tengan la mejor calidad educativa. Esto no es ninguna novedad, o sea, esto ya se ha aplicado en diversos otros países. Por ejemplo, en los Países Bajos, cuando el sistema fue introducido, hoy día alrededor del 65% de alumnos estudian en escuelas gestionadas por entidades privadas con recursos públicos, ¿no? Y ya se mencionó, en el Perú la realidad pues es calamitosa, ¿no? En el Perú, solo el 2019, el 46% de estudiantes en primaria y el 31% de estudiantes en secundaria alcanzaron niveles satisfactorios en matemáticas. Estamos bien mal, ¿no? Y este es un sistema que además de funcionar en otros países, es perfectamente implementable. De hecho, hoy día el 60% del PBI que se genera en educación, y esto está en un artículo que me ha obsequiado el doctor Lescano, lo maneja el sector privado. El 60% del PBI educativo es generado por el sector privado. ¿Por qué tranquilamente no se podría poner al servicio de los alumnos de colegios públicos toda esa capacidad que ya tiene instalada el sector privado, ¿no? Y efectivamente, si lo que tiene el Estado son recursos, dinero, el pliego presupuestal más grande de todos los ministerios, pero no la capacidad de gestión ni la capacidad de formar profesores de calidad, bueno, que se utilice esos recursos para darle a los alumnos, que son los que realmente necesitan el beneficio, una educación de calidad. Eso es el proyecto, ¿no? Obviamente, como ustedes comprenderán, cuando hemos sustentado este proyecto en la Comisión de Educación, saltó todo el bloque magisterial, ¿no? Están queriendo privatizar la educación, están queriendo despojar a los alumnos de la educación, ¿no? Y no, aquí no vamos a privatizar nada porque el Estado va a seguir brindando educación. Los colegios públicos van a seguir existiendo, los maestros estatales van a seguir existiendo, nadie los va a eliminar. Lo único que vamos a hacer es vamos a darle a los ciudadanos la posibilidad de escoger para ver quiénes le pueden dar una mejor educación. Habrá seguro muchísima gente que quiera mandar a sus hijos a colegios públicos, porque hay colegios públicos de muy buena calidad y hay buenos profesores en las escuelas públicas, pero también hay malos, así como los existen en las escuelas privadas también. Hay buenas escuelas privadas de calidad, hay malas escuelas privadas sin calidad. Bueno, la gente escoge y decide qué cosa es lo mejor. Eso es básicamente, no me extiendo más para poder darle pase al ministro. Quiero agradecerle al ministro por el interés. Creo que es la primera vez que se está discutiendo un tema de esta naturaleza. Creo que esto sería un cambio radical, ministro, en la educación del país. Creo que debemos abrir el debate por lo menos y abrir un debate serio a nivel nacional sobre una propuesta que creo puede cambiar la vida de muchísimas personas y de muchas generaciones en el país. Muchas gracias.